Ups. Bueno, buenos días a todos. Les agradecemos, tanto Emilio como yo, muchísimo el interés que han demostrado, incluso antes de venir, por el contenido de esta presentación. Como acaba de explicar el decano, esta conferencia de prensa tiene un doble propósito. Por una parte, darnos a conocer como proyecto. Ustedes lo conocen a él, por supuesto, de Havana Consulting Group. Me conocían a mí de las organizaciones en las que he trabajado antes, en FIU, en Miami-Dade College, en la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Y ahora tenemos este proyecto que iniciamos en diciembre del año pasado, como una feliz cena de Navidad, que se llama Cuba Siglo XXI. Nos ha costado un poco de trabajo definirlo, porque la definición de think tank, que es muy usual, no nos satisface del todo, porque no todos los think tanks, lamentablemente, son centros que aportan ideas prácticas que puedan transformarse en nuevas realidades. Hemos pensado, por ejemplo, decir laboratorio de ideas, pero eso es todavía más, a veces, novedoso para muchas de las personas. Lo que sí somos es un laboratorio de ideas, somos un think tank proactivo y que estamos comprometidos con la causa de la transformación positiva de Cuba en una sociedad abierta, en una sociedad en que haya libertad y progreso, una sociedad donde haya un Estado de Derecho, hay un libre mercado y rija la democracia. Y en ese sentido, nuestro trabajo, esperamos nosotros, sea útil y esté al servicio de aquellas organizaciones que hacen trabajo político o trabajo de activismo en esta misma dirección en la que nosotros deseamos ver el rumbo del país. Si ustedes van al sitio nuestro, que está puesto en pantalla, cubasiglo21.com, ahí van a encontrar ya 3 dossiers, que son investigaciones especiales o ensayos especiales que se hicieron para esta ocasión. Uno el de Emilio, que él va a presentar hoy, dentro de un momento. Otro el mío, sobre el Estado mafioso en Cuba, luego hablaremos del tema. Y uno del general Rafael del Pino, que es uno de los miembros de nuestro equipo asesor. Tenemos un equipo asesor que también ustedes lo van a encontrar ahí, que incluye a cubanos radicados en distintos países y algunos extranjeros que también se han sumado a nuestra institución. Sin más, si ustedes me lo permiten, quisiera muy brevemente hacer la presentación, y realmente me voy a mantener en un rango de 5 a 10 minutos si acaso, de por qué hablamos de un Estado mafioso en Cuba. La primera cuestión es, ¿por qué es necesario hablar de eso? Bueno, es necesario hablar de eso porque si uno va, supongamos que usted es un gobierno extranjero, el mismo gobierno de Estados Unidos, digamos, que está teniendo un engagement con Cuba en conversaciones, diálogos, negociaciones, o un gobierno de la Unión Europea, o la propia Unión Europea. Es muy importante saber cuál es la naturaleza del ente, de la entidad con la que usted está tratando, cómo funcionan sus instituciones, dónde radica el poder, cuáles son los mecanismos psicológicos que mueven al grupo de personas que puede tomar decisiones a las que usted está tratando de influir para que se comporten de una manera determinada. Si usted no tiene una definición adecuada o una comprensión, olvídense del título, del label, de la etiqueta, si usted no tiene una comprensión adecuada de cuál es la contraparte, la naturaleza de la contraparte con la que usted está tratando, lo más probable es que sus ideas no lleguen a buen puerto y sus objetivos no se materialicen en la forma que usted lo deseaba. Entonces, es por eso que hemos tratado de investigar cuáles son los cambios que han venido ocurriendo en la economía política del país. ¿A qué llamo economía política? Llamo economía política a la definición de dónde radica el poder hoy en Cuba, quiénes son los que tienen el control de los mecanismos de decisión, a qué intereses responden, de dónde emana ese poder, cómo se conforma el poder. En la época
del socialismo burocrático, el comunismo burocrático, sabíamos que el poder no radicaba en cuentas bancarias, y mucho menos en tarjetas de crédito en moneda convertible. Eso le costó el puesto al tercer hombre del país, Aldana. Radicaba en que la burocracia de un país comunista tenía acceso ilimitado para usufructuar los bienes y las riquezas dentro del país. Pero el poder de esa burocracia no era transnacional, dependía de cuentas locales, no estaba en cuentas offshore, y por lo tanto solamente su actuar respondía a los superiores de esos burócratas. Estamos en una situación nueva en que hay un grupo oligárquico opaco, sabemos más o menos quiénes son, sabemos que giran en torno al clan Castro y que son los más allegados, los más confiables, y sabemos que sus compañías, de eso lo explicará mucho mejor que yo Emilio, ni siquiera están radicadas en Cuba como compañías cubanas, sino están registradas en Panamá como compañías de otras nacionalidades. Y por lo tanto se sitúan más allá de todo control institucional del Estado cubano. No lo puede auditar la Contraloría de la República, no tiene ningún poder de decisión sobre ella el Buró Político, el Comité Central, la Asamblea del Poder Popular, el Consejo de Estado de Ministros, y hoy en día controlan a través del holding de Gaesa el 70% de la economía cubana, de sus recursos, y el 95% de las transacciones financieras. O sea, la revolución del 59, que comenzó confiscando, incluso sin compensación, los monopolios norteamericanos de la electricidad, de los teléfonos, etcétera, terminó instaurando nuevos monopolios que ahora están radicados en empresas que ni siquiera se consideran cubanas, que están fuera del control del Estado cubano y que están con cuentas bancarias a través de accionistas invisibles en cuentas offshore. Esto, señores, es otro país. Yo le llamo Estado mafioso porque no lo inventé yo el término, es un término que ha venido funcionando en la sociología contemporánea en los últimos 20 años. Moisés Naim, el venezolano, se refirió a esto en el 2005 para hablar de Venezuela. Hay una investigadora, curiosamente antropóloga, aquí en Oklahoma, que se llama Catherine Hirschfeldin, que también ha escrito libros sobre esto. Hay una venezolana que se llama Paola Bautista, que trabaja con Justicia Primero, que también ha escrito un libro sobre las autocracias y lo que ella llama estados gangsteriles, no lo llama como Naim mafioso. Hay un húngaro que tiene hasta un instituto para estudiar la evolución de los países postcomunistas y su transformación en estados mafiosos, que es el señor Balint Magyar, en Hungría. O sea, hay toda una amplia bibliografía, por supuesto, sobre Putin y el Estado mafioso ruso, hay ríos de libros y bibliografía. Pero ya eso no es un epíteto, y esto es lo importante. Hay veces que en Cuba hablan de los personajes del gobierno o de la oligarquía y dicen, no, eso es mafioso. Eso tiene más una connotación emocional, instintiva, de que son gente que está de espaldas a la necesidad de la población y viven con privilegio, que el concepto o categoría de la ciencia social que se usa para decir estas realidades postcomunistas derivaron en nuevas economías políticas que en algunos lugares se democratizaron, en otros lugares terminaron convertidas en estados delincuenciales aliados de sectores de lo que le llaman el crimen internacional organizado. Eso es lo que nosotros vemos que está sucediendo en Cuba, que ha sucedido en Cuba. El Estado comunista, que tenía, como todos los estados comunistas, no sé, su poder de mantenerse en el poder, valga la redundancia, no se basaba solo en la represión, se basaba en una política de cooptación económica y social, educación, salud, una serie de servicios de bajo costo. Son responsabilidades del Estado comunista cubano
a las que ha renunciado la nueva oligarquía. Y la nueva oligarquía, como si fuera una matrioshka, es un núcleo que habita dentro de una muñeca con distintas capas. La capa exterior que todos vemos es la del gobierno formal, es la de Díaz-Canel, sus ministros, y esas personas realmente no tienen ningún poder de decisión sobre las riquezas fundamentales y los recursos financieros del país. Y eso es lo que explica que en medio de la pandemia, cuando se morían por decenas de miles los cubanos, por falta de ambulancia, por falta de medicina, por falta de medicamentos adecuados, balones de oxígeno, se seguían comprando equipos antimotines en Europa, se seguían trayendo patrullas nuevas y se seguía construyendo hoteles por valores de miles de millones de dólares en un año en que no había turismo y en un año en que las capacidades del país estaban al 50%. ¿Podía Díaz-Canel cambiar eso? No. ¿Podía el ministro de Salud Pública cambiar eso? No. ¿Podía el ministro Gil cambiar eso? No. ¿Por qué? Porque no tienen nivel de decisión sobre esa riqueza. Eso está en otra parte. La economía política del país ha cambiado. Todo eso es lo que está explicado en desde el punto de vista conceptual en el dossier mío, que está puesto a disposición ya del público en el sitio de internet, y está desmenuzado y documentado en detalle y estadísticamente por la investigación que está llevando a cabo Emilio Morales. Entonces, nosotros creemos que esto es importante. ¿Por qué? Porque el sistema mafioso que se estableció en Cuba, este Estado mafioso que se estableció en Cuba, tiene una peculiaridad respecto a otros. Igual que todos los comunismos no eran iguales, todos los estados mafiosos no son idénticos. El Estado mafioso cubano ha pretendido mantener el sistema totalitario no solo en el sistema político, sino también en el área económica. ¿Y qué sucede? Cuando el antiguo Estado comunista deja de existir como tal, cuando el nuevo Estado se desentiende de la prosperidad del ciudadano y de sus necesidades, pero le impide buscar la prosperidad por sí mismo, porque como Estado totalitario no abre la economía a relaciones de mercado, donde cada cual al menos pueda tener iniciativa y empezar a crear fuentes de trabajo, producir productos y bienes, eso lleva a una situación como la que estamos viviendo en los últimos 2 años. Ese régimen, esa es otra cuestión aquí, normalmente o usualmente se confunde la palabra régimen con gobierno. Para nosotros régimen es sistema de gobernanza. Régimen, sistema de gobernanza. Ese régimen mafioso, totalitario a la vez, del sistema de gobernanza cubano es lo que colapsó a fines de año. Y colapsó porque el tipping point, como diría un físico cuando estudian las crisis de los sistemas, fue la crisis energética. Con la crisis energética se precipitó la crisis general del sistema y hay un proceso de ingobernabilidad creciente, de inestabilidad creciente en el país, que genera este éxodo migratorio, que por supuesto, como otros éxodos migratorios, ha sido también ganancia para el gobierno. El gobierno ha estado sacando dinero. O sea, yo nunca he visto un pasaje desde La Habana a Nicaragua que pueda costar $4,000. Hace negocios con el gobierno de Nicaragua, con los gobiernos de otros países, sobre todo con los coyotes de los carteles con los que colabora en otro sentido, lavando dinero. O sea, otro capítulo de esta historia. Y ha sacado una buena cantidad de plata. Imagínense ustedes, multipliquen 300,000 que dejaron el país en un año, no el año fiscal, sino del 1 de enero al 31 de diciembre, un poquito más de 300,000, multipliquen eso por las ganancias, cuando cada una de estas personas le costó $15,000, o de 10,000 a 15,000, poderse trasladar a la frontera sur de los Estados Unidos. Claro que eso lo comparten con sus compinches, pero por ahí pueden sacar un estimado. Ahora, por otra parte, se están sacando de arriba gente incómoda, gente que pueden participar en protestas, etcétera, porque no se ven realizados en el país. Y
de la misma manera están creando las bases de la expansión de la diáspora, que es la que en este momento está suministrando los recursos básicos para mantener a más del 30% de la población cubana. Si usted quiere incluso atenderse con el médico, ya eso está costando dinero, porque hay que pagarle a los médicos, a las enfermeras, al hospital para que lo atiendan a uno antes que a otra persona. Si quiere una medicina, la tiene que buscar en el mercado negro, en dólares. Si quiere comer, va a tener que buscar una buena parte de sus alimentos en dólares. Y si no tiene parientes en el extranjero, tiene una situación muy grave. Entonces, el negocio del arma, aquí se ha llamado weaponization, efectivamente es un weaponization, es una forma de utilizar la migración para presionar a los Estados Unidos a retomar el camino de Obama que ellos despreciaron cuando se les ofreció. Hay toda una leyenda construida aquí por las discusiones entre demócratas y republicanos. Aclaro, ni Emilio ni yo militamos en ningún partido, somos independientes y nosotros no nos guiamos por la ideología de ningún partido ni los intereses de ningún partido cuando hacemos análisis sobre Cuba. Damos el mejor análisis que podemos dar y esperamos que cada cual saque las mejores conclusiones. Pero parte de la propaganda que se hizo aquí en las elecciones fue de que Trump era el que había acabado con la propiedad, con los emprendedores y con todo esto. Eso es falso y está demostrado estadísticamente por Emilio, ahí están las cifras. Todo eso empezó inmediatamente después que Obama estuvo en La Habana y firmó la relación, como también sucedieron los ataques sónicos inmediatamente después que Obama estuvo en La Habana. Ataques sónicos que La Habana se sigue empeñando en negar, porque tienen mucho que ver con estar o no en la lista de países terroristas. CNN mandó a Sanjay Gupta a La Habana, que yo creo que hizo una excelente investigación. Sanjay Gupta dijo, bueno, yo no sé quién lo hizo, pero todo indica que sucedió y está científicamente demostrado que eso sucedió, a despecho de lo que diga el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Y el resto serían debates y explicaciones de ¿puede un tercer actor en Cuba hacer una cosa como esa sin complicidad con el Ministerio del Interior? ¿Podría pensarse que hay una fracción del Ministerio del Interior conspirando a espaldas de los fundamentales mandos del país con una potencia extranjera? ¿Puede un grupo de extranjeros estar emitiendo señales contra más de 12, 15, 20 casas y recogiendo los resultados de esas conversaciones? Eso, señores, ni en ciencia ficción. Cualquiera que haya visto aquí la película alemana esa de La vida de los otros, sabe cómo funcionan los registros de micrófonos ocultos y cómo cada casa tiene varios teams que le van recogiendo la información y la va sumarizando para el mando principal. Eso no lo puede hacer un team de extranjeros que no tenga autorización. Además, no lo puede hacer, literalmente. Entonces, ¿dónde estamos hoy con esta nueva economía política? ¿Dónde estamos hoy con una clase oligárquica opaca? ¿Con quién van a discutir los representantes de otros gobiernos? No estoy centrándome en estas negociaciones o conversaciones, o sea, otra cosa. No es igual conversar, dialogar y negociar que estén en Cuba. Tienen que saber si la persona que es su interlocutor tiene poder o no. Si es un monigote que otros manejan o no, para saber si está perdiendo el tiempo o no. Y si son otras las personas sobre las que tienen que incidir. Ese tipo de radiografía es la que nosotros estamos tratando de poner al servicio de las fuerzas, de los activistas, de los gobiernos, de todo aquel que desea un cambio de libertad y progreso para Cuba. Ustedes saben que hay una diferencia entre información y el significado que se le atribuye a la información. Información hay mucha, en todas partes, y hay mucha gente que se dedica a coleccionarla,
agruparla, organizarla, indexarla. El problema no es ese. El problema es si estamos capacitados, todos los que recopilamos información, para atribuir el significado correcto a lo que esa información nos dice, o estamos interpretando mal la información, o estamos dejando grandes lagunas en la interpretación de la información. Y eso es lo que pretendemos nosotros hacer y haremos nuestro mejor esfuerzo porque así sea. Le paso el micrófono a Emilio. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por venir. Creo que con el preámbulo que ha dado Juan Antonio ha sido muy explicativo, ¿no? Entonces vamos a ir directo al asunto. En el caso del dossier que me ha tocado elaborar, que está en proceso, no está terminado, porque esto es como un análisis forense que le estamos haciendo a Gaesa, y como ustedes saben o se imaginan, un análisis forense a una empresa como esa toma tiempo. Toma tiempo porque hay que analizar múltiples variables, recopilar mucha información, analizarla, cruzar fuentes, buscar información a veces que es imposible de encontrar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué es lo que pasa? Cuba presenta hoy la tragedia de haberse transformado en un régimen de gobernanza fallido, como ha explicado Juan Antonio, junto a un estado frágil de instituciones anómicas apuntalados por bayonetas, administrado por un gobierno mediocre y controlado por una oligarquía voraz que se apropia de las riquezas del país por medio de un super holding conocido como Gaesa. Muchos analistas, expertos, académicos que se especializan en el estudio de la economía y la sociedad cubana no logran todavía desentrañar la génesis de la crisis multisistémica que actualmente tiene casi ya en el lecho de muerte al régimen de gobernanza cubano. Y muchos menos logran visualizar hacia dónde y en qué derivará esta crisis. Cuba, como ustedes saben, ha sido gobernado los últimos 63 años con mano de hierro. Es una especie de apartheid caribeño, donde los ciudadanos no tienen prácticamente derecho a nada y donde la cúpula y los turistas pueden disfrutar de placeres y que no pueden disfrutar el resto de la población. Estamos hablando de 11 millones de personas. Entonces, ¿qué ha pasado en estos últimos 15, 20 años? ¿Cómo se ha producido esa mutación del Estado socialista que explicaba Juan Antonio, que en su momento atendía las necesidades básicas de la población? Tampoco era un Estado socialista pudiente que le daba oportunidades a todos, ¿no? Tenía pero sí mantenía unos, digamos, niveles mínimos de buena educación, salud, alimentación, etcétera. De pronto eso se ha diluido en este estado mafioso y en esta situación en la que tenemos hoy. Entonces, todo esto nos ha llevado a pensar de que se hace necesario hacer un estudio que explique cómo funciona esto y con esto evitar que Cuba en esa mutación se convierta en un estado mafioso al estilo Putin, a la Rusia de Putin, y en realidad que vaya hacia una mutación, hacia una democracia como la que queremos todos los cubanos y todos los gobiernos democráticos de nuestra América. Hoy el país está siendo sacudido por una crisis económica como nunca. No se compara ni siquiera como la crisis de los 90, que era una crisis más bien económica. Todavía el Estado socialista existía. Hoy estamos hablando de una crisis multisistémica. Todo ha colapsado. Ha colapsado la matriz energética, ha colapsado el sistema de salud, ha colapsado el sistema de vivienda,
ha colapsado hasta la ideología. Ya nadie cree en la ideología. Esto ha generado, por primera vez en la historia, 63 años, un cúmulo de protestas en un año nunca vista en Cuba. 3.400 protestas en un año, en el año pasado, 2022. Eso nunca había pasado en Cuba. Y eso es una idea, nos da una idea de que la gente ha perdido el miedo. Por primera vez se ha perdido el miedo. ¿Por qué sucedieron las protestas? Bueno, sucedieron las protestas por las medidas caóticas que tomó el gobierno que está a cargo de la burocracia del país y que es manejado por esa oligarquía que explicó Juan Antonio. ¿Cuáles fueron las medidas? El ordenamiento monetario generó una gran inflación automáticamente. El mercado cambiario y todas las medidas implementadas en el sector minorista con estas aperturas de tiendas MLC, donde lo único pueden comprar comida los cubanos hoy en día, que tienen que ser en dólares. En dólares, una moneda que no se le paga a nadie en Cuba. A ningún trabajador se le paga en dólares, se le paga en pesos. Por lo tanto, para poder ir a comprar en esas tiendas, de alguna manera los ciudadanos tienen que tener acceso al dólar. Y la única forma de tener acceso al dólar es teniendo un amigo o un pariente en el exterior que se lo envíe. ¿Qué ha ocurrido con este derrumbe, este colapso del sistema de gobernanza? Bueno, aparte de las protestas, ha ocurrido una migración masiva como nunca vista en la historia de Cuba. Esta es la quinta explosión migratoria que ha ocurrido en Cuba. Todas bajo administraciones demócratas. Todas. Camarioca, Mariel, la crisis de los balseros, la crisis de los migrantes en Centroamérica con Obama y ahora esta con Biden, que ha sido la mayor de todas. Más de 300.000 cubanos han cruzado la frontera el último año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. El país se encuentra sumido en una bancarrota total. No tiene líneas de crédito ninguna. Nadie le presta ya. ¿Por qué? Porque no pagan. Hoy el gobierno cubano reconoce una deuda de 20.000 millones de dólares. Es la que estadísticamente ellos muestran en sus datos. Pero sabemos que es mucho más que eso. Solo a Venezuela le deben entre 15.000 y 17.000 millones de dólares. Solo a Venezuela, que no están contados en esos 20.000 millones. Le deben 100.000 millones a Argentina, que no están contados en esos 20.000 millones. Le deben 1.200 millones de dólares a Brasil, que no están contados en esa cifra que ellos reconocen. Entonces, ellos reconocen 20.000. Pero hay que recordar que en el 2015, el Club de París y otros acreedores le perdonaron a Cuba 42.000 millones de dólares. 42.000 millones de dólares. Es una barbaridad de dinero. Prácticamente hoy tienen casi lo mismo entre lo que reconocen y lo que no reconocen. Por otro lado, tienen una industria azucarera literalmente muerta, que ya no produce azúcar. Cuba ya ni siquiera la poca azúcar que produce satisface las necesidades básicas de la población. Cuba ahora tiene que importar azúcar, cuando fue un país que era el principal productor de azúcar del mundo. Sí, eso se ha deteriorado. La imagen del deterioro de la industria azucarera cubana es un espejo del fracaso de la revolución. Cuando empezó la revolución, tomaron una infraestructura azucarera, como quien dice, nueva de paquete. Y hoy lo que quedan son amasijos de hierro que no producen nada. Recuperar esa industria cuesta hoy 10.000 millones de dólares que Cuba no tiene. Si tiene una deuda de 20 millones que no paga, si tiene una deuda de 20 millones que no paga y otras casi 20 más que no lo reconoce y tiene que invertir 10.000 millones de dólares en recuperar esa industria azucarera y otros 10.000 millones en transformar o reponer la matriz energética que también está colapsada,
cualquiera que saque las cuentas entiende que aquí no hay fórmula salvadora, ni trayendo una tubería así del turismo americano. Porque ese dinero no va a resolver ese problema, ni siquiera lo van a usar para eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la misma situación que pasamos en el 2000 es la misma que tenemos ahora. Eso no va a cambiar, no lo va a cambiar nada, absolutamente nada. No tienen dinero. Sin dinero no hay electricidad, no puedo comprar petróleo, no puedo reponer los hospitales, repararlos, no puedo comprar medicamentos, no puedo comprar comida. Y esa es una de las razones por las cuales el gobierno cubano ha pospuesto una vez más el imponer aranceles a los viajeros que viajan a Cuba. Hoy en día los cubanos americanos están viajando con 5 o 6 maletas llenas de comida y de ropa y de medicina. Cero arancel. ¿Por qué? Porque si no, se mueren de hambre. ¿Quién mantiene hoy Cuba? A los cubanos, nosotros, el exilio. Entonces, ¿cómo ha ocurrido esto? Hoy el sistema de gobernanza es controlado por una mafia, que explicó Juan Antonio, que ha concentrado el poder del país en el monopolio que se llama Gaesa. Un monopolio que fue fundado hace casi ya 15, 20 años por el general Julio Casas Regueiro, que ya ha fallecido. Este monopolio, poco a poco, se ha ido engullendo todas las empresas más rentables de Cuba en los sectores más dinámicos de la economía. Entonces, en este contexto oligárquico de extrema voracidad expoliadora, que no asigna recursos priorizados, como bajo el anterior esquema de sistema socialista, para poder satisfacer las necesidades esenciales de la población como alimentación, salud, educación, es la que esta operación incontrolada de Gaesa es la que tiene los recursos en sus manos. Entonces, la presente investigación que estamos haciendo pretende desentrañar toda esta estructura y maquinaria que ha creado esta mafia en el poder y que con toda impunidad, violando las más elementales normas constitucionales, ha generado un sofisticado mecanismo para controlar la economía, robarse las riquezas del país y exportarlas a paraísos fiscales, al tiempo que somete a un régimen de esclavitud moderna a 11 millones de ciudadanos a quienes viola diariamente sus derechos elementales y su libertad ciudadana. En la historia de la revolución, nunca las Fuerzas Armadas habían concentrado tanto poder económico en manos como los que hoy tienen actualmente. En los tiempos que gobernaba Fidel Castro, Gaesa tenía un protagonismo irrelevante en la economía. Hoy se ha convertido en un pulpo que tiene la zona del Mariel completa, es de Gaesa. Tiene la compañía de Texas, es de Gaesa. Tiene a la corporación Siemens, que a su vez controla casi el 90% del retail minorista en Cuba, que controla las remesas, que controla todo el sector inmobiliario cubano. ¿Qué le queda ya por tener a Gaesa? Casi nada. Hoy controla el 70% de la economía. Aquí está. En el año 2016, Gaesa tenía el 22% de la economía. Hoy maneja el 70%. Pero eso no es suficiente. Vamos a las finanzas, que es donde está aquí el arroz con pollo de esta historia, que es el punto fuerte. En el 2016, Gaesa solo tenía el 8% de las finanzas del país. Hoy tiene el 95% de las finanzas del país. ¿Cómo? Muy fácil. A finales del 2016, Gaesa absorbe el Banco Financiero Internacional, el BFI, que es el banco que controla casi todas las operaciones de importación y exportación que se realizan en Cuba. Es el banco que controla todas las cuentas bancarias que tienen todas las empresas que están en Cuba. Es el banco que controla
recibir todos los dineros que se colectan de la remesa. Bueno, López Calleja necesitaba un banco. ¿Y qué mejor banco que ese? Ya no necesitaba tomar Habanos S.A. para ponerla bajo su estructura. No, era más fácil tomar sus cuentas. Entonces, el BFI era el que tenía las cuentas de Habanos S.A., es el que tiene las cuentas de la biotecnología, es el que tiene las cuentas de todas las empresas que exportan en Cuba, de la industria azucarera, etc. Las que exportan níquel, etc. Y en manos de Gaesa, que es una compañía que no es auditada, que ni siquiera el antiguo ministro de la FARC podía auditar Gaesa, que por cierto, el día antes del último congreso del partido, fue llevado a prisión domiciliaria el general Leopoldo Sintra Frías en el sótano del edificio Sierra Maestra de Minfar, porque había pedido una auditoría a Gaesa. El día antes del congreso del partido anunciaron a López Miera como nuevo ministro de la FARC. De eso nadie habla, pero fue un hecho. ¿Cómo un ministro va a ser detenido por eso? Eso significa que nominalmente, aunque Gaesa pertenezca a la FARC, no es de la FARC. Es de esta oligarquía que controla las finanzas del país. ¿Sabe Dios por qué este señor pidió la auditoría? Probablemente no tenía ni recursos para sus tropas. Y todo tiene un límite. Y ya sabemos lo que pasó. Entonces, la otra forma de tomar control de Gaesa, que no es solo apropiándose de las mayores empresas, sino es también, tiene dos maneras más de controlar. Hoy ya vimos una, que es el BFI, el Banco Financiero. Y la otra es colocar oficiales de las Fuerzas Armadas o del MININ en empresas claves que no son propiamente estructura nominalmente de Gaesa. Por ejemplo, hablemos del general Rodríguez Plana, que es el que en el 2012 se puso en el Instituto de Planificación Física. ¿Qué cosa es el Instituto de Planificación Física? Es la entidad que vela o controla todas las asignaciones de parcela para hacer las inversiones. Sin esa firma autorizada, nadie puede invertir en Cuba. López Calleja necesitaba a alguien que rompiera todo ese esquema burocrático de asignación de parcelas para poder construir los hoteles. Bueno, ahí estaba el general Rodríguez Plana para facilitarle donde él quisiera construir hoteles. Y ahí entraron los cabios frente a Villa Clara, los cabios al norte de Ciego de Ávila, Holguín, etcétera, etcétera. En otras palabras, esta élite mafiosa en el poder es la que tiene bajo su control cada dólar que entra y sale del país. Una buena parte de ellos termina depositada fuera del país en diversas cuentas bancarias repartidas en una extensa red de empresas no visibles que tienen sumergidas en diferentes paraísos fiscales. Este sofisticado método de desfalco pasa por los vericuetos del aparato jurídico del gobierno por medio de leyes y decretos que determinan cómo estructurar estas empresas, cómo crearlas y fusionarlas, quiénes son sus dueños accionistas o los testaferros que la operan, así como establecen los mecanismos para mover y ejecutar los mecanismos, y definir en qué sectores ellos ejecutan estas operaciones. Sí, y priorizan en qué sector priorizar para llevar a cabo estas operaciones. Todo esto violando la Constitución y al amparo de una legislación legitimada en el falso argumento de proteger y desarrollar la empresa estatal socialista, que de eso no existe nada. La empresa estatal socialista no produce nada, es un lastre. Las que producen son las empresas de Gaesa. Entonces, hoy en día, quien quiera hacer negocios e inversiones en Cuba, de una forma u otra, termina sentado en la mesa con Gaesa. No hay otra oportunidad. Y eso lo vimos cuando la pandemia. Cuba estuvo 20 meses cerrado, 20 meses en cuarentena. En esos 20 meses
se murieron miles de cubanos. ¿Por qué? No habían vacunas efectivas, no había oxígeno, la infraestructura hospitalaria estaba quebrada, y el gobierno invertía miles y miles de millones de dólares haciendo nuevos hoteles. Hoy Gaesa, una de sus compañías, Gaviota S.A., es probablemente la compañía en América Latina con más habitaciones y más hoteles que existe. Tiene 117 hoteles. Estamos hablando de más de 37.000 habitaciones, que su valor capital asciende a 8.2 billones de dólares. ¿De dónde salió el dinero para fabricar todos esos hoteles? Cuando un año antes de la pandemia, esa corporación Gaviota facturaba solo 700 millones de dólares. Brutos. Cuando digo brutos, significa que esos dólares hay que compartirlos con turoperadores, agencias de viaje, líneas aéreas. Probablemente la ganancia neta de ese valor puede ser el 20%, bien administrado. Entonces, ¿de dónde salió el dinero? Perdón. Para hacer esas mayúsculas inversiones. Bueno, muy fácil. El dinero salió de las remesas, pero las remesas no eran suficientes para financiar todas estas operaciones. Tuvieron que acudir años más tarde a la empresa de servicios médicos, la que exporta los médicos y el personal paramédico de Cuba. ¿Por qué? El BFI es el que controla ese dinero, no es el Ministerio de Salud Pública. Por eso es que ellos no han parado de construir hoteles en medio de la pandemia. Porque en 20 meses se trancó el país con las remesas también. No habían vuelos a Cuba. Las remesas por vías informales dejaron de llegar. Estaba la sanción que no permitía hacer transacciones de remesas con empresas norteamericanas. Y ustedes saben que el 90% de las remesas que llegan a Cuba salen de los Estados Unidos, ya sean por vías formales o informales. Bueno, hubo 20 meses que no hubo remesas. No había capital para seguir construyendo hoteles. Bueno, ahí estaban los médicos, a los cuales les roban el 80% de su salario. 80% de su salario. Entonces tenemos un sistema de esclavitud aquí, escondido en toda esta madeja de Estado socialista o como quiera llamarse. ¿Quién lo controla? Gaesa. Díaz-Canel puede tomar ese dinero para resolver el problema del oxígeno o buscar vacunas de verdad que sirvan para mitigar la crisis de la pandemia o comprar alimentos en el exterior. No, eso lo decidía Luis Alberto López Calleja, que ya no está. Pasó a la otra vida. Murió el cerebro de la mafia. Ahora tienen otro problema. El gran problema que ha encontrado el general Quinta Solá cuando le han dado la tarea de ver qué pasa con Gaesa. ¿Qué hacer con Gaesa? Bueno, la primera cosa que se ha encontrado es que las decisiones eran muy verticales. ¿Qué significa eso? Que no saben dónde está el dinero, que no pueden desentrañar la madeja de empresas que esconde todas esas operaciones. Y esto es un pulpo totalmente descontrolado. Raúl Castro no está en control de eso. Tiene 91 años. Su mente está en otro mundo. Entonces ahora lo que estamos avisorando es una fuerte lucha por el poder interno. Entre la burocracia que no tiene dinero, los magnates que quedan de Gaesa y la familia accionista que está oculta. No sé cómo va a terminar ese ajiaco de poderes, en qué va a terminar, pero las cosas no están bien. Y para colmo de males, tenemos 11 millones de personas atrapadas en la extrema pobreza, en el desespero,
en los apagones, en el dengue, en la pandemia de nuevo, y la represión. Entonces, este es un preámbulo de esta investigación que estamos haciendo. Esta es como una introducción a ustedes y a todos los que nos estén viendo y que los puedan leer todos estos informes que están publicados en nuestro website. Es una, como dije al principio, es una investigación que está en proceso y que tiene, y hemos dividido en 10 capítulos. El primer capítulo es la industria del turismo, que es el próximo documento que vamos a publicar, es ese. Cómo Gaesa se apoderó de la industria del turismo a través de Gaviota S.A. Cuando Gaviota empezó por 3 aviones militares que convirtieron en civil para dar servicios a los turistas y llevarlos a los cayos, etc. Así empezó Gaviota. Hoy Gaviota tiene un capital de 8.2 billones de dólares en hoteles, marinas, etcétera, etcétera. Eso ocurrió en apenas 25 años, 22 años. De la nada, hoy es un monstruo. El segundo capítulo va a ser el mercado minorista. Sí, cómo se apoderaron de todo el retail de Cuba. El retail de Cuba no existe en pesos, es en dólares, desde hace muchos años. La banca, ¿cómo se apoderaron de la banca? Con el BFI, ya les di un adelanto. Ahí es donde está el poder de Cuba, de las finanzas cubanas, en el BFI. Las inversiones, otro capítulo. ¿Cómo se manejan las inversiones? ¿Quién decide las inversiones? Las remesas, de eso hemos hablado un montón, pero lo vamos a actualizar. Porque ahora, casualmente, Gaesa ha sacado debajo de la manga una empresa que se llama Orbit S.A. y que nominalmente pertenece al Banco Central de Cuba. Sin embargo, no hace falta investigar mucho para saber que Orbit S.A. es de Gaesa. Al final, los canales del dinero van a ir al BFI. Incluso son torpes para hacer las cosas. Han puesto a Orbit S.A. en una casa contigua a la Finsimes sancionada. Usan el mismo personal, probablemente los mismos servidores. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Es como que yo me llamo Juan Pérez y me sancionan y mañana me cambio el nombre y me pongo Ramón Gómez. Entonces vamos a hacer negocio ahora con Ramón Gómez porque no está sancionado. Y en realidad Ramón Gómez es el mismo de Juan Pérez. Entonces no sé en qué están pensando lo que están permitiendo esto. Telecomunicaciones, el próximo capítulo. Cómo Etexa es controlada por Gaesa y Gaesa es dueña de Etexa. Pero no solo para el dinero. Es dueña de Etexa para controlar internet, intervenir teléfonos, violentar cuentas de Twitter, crear miles de cuentas falsas para hacer lobby a favor del Estado mafioso, para denigrar a personas. Igual lo hacen con Facebook. Intervienen en las protestas y apagan los teléfonos para que no se transmitan. Eso también va en Gaesa. Gaesa también tiene es el otro poder de Gaesa en Etexa. Otro capítulo de Gaesa que vamos a poner, minería. ¿Cómo han entrado en los recursos minerales de Cuba sin tener una empresa, una sola? ¿Cómo domina la minería? El petróleo, se ha escrito sobre eso. El hermano de López Calleja, el difunto López Calleja, es el que maneja el petróleo en Cuba. Es el que dispone de más de 15 empresas en diferentes paraísos fiscales, donde tienen los tanqueros, donde mueven el petróleo, donde ocultan el dinero de la venta de petróleo, etc. Mercado inmobiliario, otro capítulo. Y la exportación de servicios médicos. Ese es el último y es importante entender
Y eso se ha escrito muchísimo, incluso en Naciones Unidas y en la Comisión de Derechos Humanos ha sido sancionado Cuba por la trata esclava de batas blancas. Ese es el país que hoy tenemos. ¿Ustedes creen que un ciudadano común pueda tener futuro en un país como ese? Claramente no. Claramente no. Entonces, lo que muy bien explicó Juan Antonio, hay que entender quién es el interlocutor de la otra parte a la hora de negociar o de conversar. Estamos hablando con ladrones, con mafiosos. Ahora tienen un juicio en Londres porque no pagan la deuda. ¿Qué va a pasar si Cuba pierde el juicio? Prepárense. La lista, la fila que se va a armar para demandar a Cuba por todas las millones que debe va a ser larga. Y donde quiera que haya un activo de Cuba en el exterior, ahí van a ir a tomarlo. Entonces, ellos no tienen la voluntad de negociar nada. En este mismo juicio de Londres están tratando o buscando justificaciones que no existen. Y esa es la actitud. Cuando la actitud debería ser diferente, sentarse a negociar, igual con el embargo, con todo lo que confiscaron y no pagaron. Ahí es donde está la génesis de todo esto. Hay que sentarse a negociar. No tienen la voluntad de negociar. Entonces, ¿qué nos queda a los cubanos? Yo creo que los cubanos tienen que entender bien todo esto. Los de aquí y los de allá. Y no esperar que una administración de turno sea la que resuelva el problema. Porque si vemos esto como una partida de ajedrez hoy, no creo que la administración Biden esté en el mood de jugar para dar jaque mate. Está en el mood de hacer tablas. En un momento tan clave de que ya está agonizando el sistema de una manera que es muy fácil dar el jaque mate. Por primera vez en la historia de las relaciones o de la historia de nuestro país o de esta dictadura, tenemos la oportunidad de dar jaque mate. ¿Por qué perder la oportunidad? ¿Cuántos problemas no se resolverían con eso? Se acabaría la intervención de Cuba en América Latina, en todos esos movimientos que inventa, en todos esos Bolivia, Ecuador, Colombia, etcétera, etcétera. ¿Cómo interpretar entonces esta tibieza de negociar con Maduro? Un señor que pide 15 millones de dólares por su cabeza. ¿Qué ha pasado con Daniel Ortega? Puso preso a todos los candidatos para él salir presidente. ¿Pasó algo? Sanciones. Y ahí está Ortega. Los candidatos presos o si no exiliados. El pueblo reprimido, etcétera, etcétera. Es la misma cosa con Cuba. Entonces, vamos a hacer un plan para dar visas a venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. ¿Es jaque mate o es tabla en el juego de ajedrez? ¿Qué logramos con eso? ¿Aliviar presión interna a estos regímenes? No sé. Cuando en el año 2001 Bin Laden atacó las Torres Gemelas, ustedes saben lo que pasó en este país, en pie de guerra. Bush fue muy claro. No voy a dedicarme tiempo a estar persiguiendo balseros en el mar, porque mis tropas están ocupadas en problemas en Irak y Afganistán. Ustedes saben lo que eso significa, les dijo a los señores Castro. A los 3 días, Fidel Castro fusiló a 3 jóvenes porque habían tomado una lancha para irse del país. Rápido y claro entendió el señor Castro el mensaje de Bush. Entonces ahora abrimos la frontera, se arma el caos, han entrado por ahí no solo 300.000 cubanos, millones y millones de centroamericanos.
Y están creando un problema en este país, porque hay estados colapsados que no pueden solventar, mantener a 5 millones de personas, a 4, las que han llegado. Se produce una disrupción, ¿no?, de todos estos estados. Se crea un caos. Entonces ahora, visas, 360.000 visas. Para paliar eso, quitar la presión de la frontera y volver a lo que había hecho la administración anterior. Por aquí no entra más nadie. ¿Para qué nadar tanto si morir en la orilla de nuevo? Creaste el problema, ahora lo quieres resolver. Entonces, lo mismo pasa con Cuba. Este es el peor momento de la historia de Cuba, el más vulnerable que ha tenido la dictadura cubana. Y este es el momento en el que hay que tomar la postura de acabar de dar muerte al rey. Y como dije, hay que entender el problema para que la gente entienda, y esto está en manos de los cubanos. Los cubanos son los que tienen que decidir el futuro de Cuba, con o sin ayuda del que sea. Y la manera de entender esto es esta: visualizar, exponer, educar a las personas, a las instituciones, a los políticos, de qué realmente es lo que está pasando ahí, dónde está el dinero, cómo se toman las decisiones, etcétera, etcétera. Hasta aquí esta introducción de esta larga historia que está por escribirse, y estoy seguro que nos veremos en otros momentos para ir capítulo por capítulo de los que he dicho aquí que vamos a escribir o que estamos en proceso de investigación, y los vamos a ir uno a uno para divulgarlos y que la gente pueda entender. Entonces ahora, todas las preguntas que quieran hacer, Juan y yo estamos para responderlas. Yo quisiera preguntar. Espérate. ¿En un micrófono por ahí? Bueno, oye, ¿no? Agencia F, Sí, hace la pregunta. gracias, Ana Mengotti, Mengotti de la Agencia F, ok. ¿Cómo se puede hacer todo esto sin cómplices? Si las empresas están en terceros países, hay toda esa ingeniería financiera. Han mencionado a Panamá. Las empresas están constituidas en Panamá. Bueno, una parte de ellas en Panamá, otras están en Luxemburgo, otras en Islas Vírgenes, en montones de lugares. La lista es larga. Sí hay cómplices, claro. Hay compañías de abogados, hay banqueros, hay un montón de gente ganando aquí dinero. Porque esto ellos no lo hacen solo. Tienen que tener un mecanismo para crear esas empresas, para poner testaferros, para tener cuentas, etcétera. Hay de todo aquí. Banqueros suizos, banqueros ingleses o empresas de abogados ingleses, panameñas, hasta francesas. Hay de todo aquí. De todo hay aquí. Cubanet. Un poquitico a lo que se refiere la periodista F. Hay cosas que son evidentes, que incluso no hace falta, como el éxodo masivo del año pasado, el tiempo que lleva la dictadura en el poder, cosas que son que no hacen falta ni siquiera estudiarlas para saber que estamos frente a una oligarquía mafiosa. ¿A qué se debe una complicidad internacional? Porque hablamos de que los cubanos tienen que resolver sus problemas, pero es que no hay herramientas para resolver el problema. O sea, y el gobierno sí tiene cierto apoyo de otros gobiernos que nosotros creemos democráticos, y sin embargo apoyan a esto, a este engendro que estamos describiendo aquí. ¿A qué se debe ese, y sobre todo en los últimos 2 años? Mira, Ven. yo creo que es una combinación. Ponte aquí para ver. ¿Te hablo directo? Aquí. Muy buena pregunta. Yo creo que es una combinación de factores. En primer lugar, vuelvo al punto de partida. Yo creo que la inmensa mayoría de esos gobiernos y de esas instituciones ni siquiera entienden cuál es la situación actual de Cuba, con qué tipo de sociedad están lidiando, con qué tipo de gobernantes, por llamarlo de alguna manera, están lidiando, quiénes son los que realmente tienen el poder en ese lugar. Segundo, por supuesto, están los compromisos que se han establecido económicos, financieros, empresas de esos países que hacen lobby
En España eso es más que evidente. Por ejemplo, en Francia hay muchas empresas españolas y francesas que hacen lobby frente a su gobierno para evitar que se cree una situación de desestabilización, que puedan ellos perder de alguna manera las posiciones que han adquirido. Ahora, cuando nosotros decimos que ningún intento de salvar el actual sistema que está en crisis va a funcionar, es porque no hay ningún nivel de inyección que tú le puedas meter a ese país, cualquiera que sean las concesiones, que vaya a estabilizar, que es lo que alguna gente habla siempre en Washington. No, lo que nosotros queremos es estabilizar el país para que no haya éxodo para acá. No hay ningún nivel en que ellos puedan hacer eso. ¿Por qué razón? Porque a fin de cuentas no son gobiernos los que ponen la tubería de dinero que esta gente necesita, son empresas y negocios, y las empresas y negocios no se van a meter en un lugar donde hay un juicio en Londres, donde no pagan, donde le deben a María Santísima, donde los que están ahí adentro están en una condición en que no se han ido, porque es como el jugador de póker, que no se retira de la mesa pensando que en la próxima mano le va a ir mejor, pero que al final de cuentas llevan años ahí, están estancados en eso. Cuando nosotros decimos que corresponde al pueblo cubano tratar de luchar por ya buscar una salida a esto, no es que no reconozcamos el terrible peso que tienen, la influencia, los factores externos. Yo diría que los gobiernos extranjeros, los factores externos, pueden hacernos más difícil, mucho más difícil. O más fácil. La tarea, o podrían hacerla más fácil si entendieran dónde están, ni siquiera los intereses del pueblo cubano, sino sus intereses. Una cosa que yo aprendí hace tiempo en diplomacia es: ningún país realmente mueve fichas fundamentales solo por un tema de derechos humanos. Te dan apoyo en Naciones Unidas, a lo mejor promueven una resolución, pero los países, los gobiernos, los estados solamente se movilizan cuando sienten que su seguridad nacional, sus intereses nacionales están en juego. Y lo que es realmente asombroso es que, a pesar de que continúa habiendo toda una serie de evidencias que han saltado por todas partes del contubernio de esa oligarquía con elementos del crimen organizado, con Venezuela, para qué hablar, ¿no? Del control que ejercen ahí, con las manifestaciones que se produjeron para desestabilizar el gobierno de Lenin en Ecuador, con las manifestaciones que hubo en Chile. A pesar de todo eso, bueno, la gente prefiere mirar para otro lado porque no le acaban de dar el peso que eso tiene. A pesar de que en este momento el principal núcleo de conflicto entre Occidente y esa parte del mundo dictatorial es la guerra en Ucrania, y que Cuba está jugando un papel clarísimo, aparte de las declaraciones sumisas, ridículas de Díaz-Canel en el Kremlin. Cuba es el que está llevando el campo de batalla diplomático y de influencia en los países hispanos, coordinando toda la propaganda a favor del Kremlin con Telesur, con Sputnik, con RT, con la cadena iraní y todo eso. Tú llegas a como he llegado yo, a un hotel, el Princesa Meliá en Madrid, pones la parrilla en la televisión, te sale Cubavisión y te sale Telesur y te están disparando eso todo el tiempo ahí, de que esto es una agresión de la OTAN que movió las tropas. Si Occidente no toma conciencia, como ha venido arrastrando los pies, pero tomando conciencia de que se juega demasiado en Ucrania para dejar que los ucranianos pierdan esa guerra. Si Occidente no toma conciencia de que está enfrentando un nuevo arco de enemigos, que ya no son comunistas, ya no son anticapitalistas, porque todos se benefician del mercado, son estados delincuenciales que tienen intereses comunes contra los estados liberales, democráticos, de sociedades abiertas y con Estado de Derecho, no por el mercado, sino por esas características. El argumento de Putin
de que él tiene que ir a la guerra porque le están acercando la presencia de la OTAN a su frontera, si lo hubiera dicho en 1914, donde dependía la distancia de la artillería para alcanzar al enemigo, bueno, a lo mejor alguien lo podía comprender, pero en la época de la cohetería, decirte que porque Ucrania está más cerca de la OTAN o más cerca de la Unión Europea hay que iniciar una guerra contra un vecino, francamente es ridículo. ¿A qué le teme Putin? Putin le teme a que en sus fronteras los antiguos países satélites se conviertan en exitosos con sociedades abiertas, de mercado, liberales, con Estado de Derecho. Ese es el temor que tiene Putin. Y ese es el temor de la oligarquía cubana. El temor de la oligarquía cubana no son los negocios, no es el capitalismo, no, si ellos quieren nadar en eso. El problema de la oligarquía cubana es que no quiere soltar el control de nada que pueda influir a la sociedad cubana, y eso fue lo que pasó con Obama. Obama fue a Cuba, hizo un discurso que fue súper popular en Cuba, se hizo una encuesta y ya Obama era más popular que Raúl Castro, y dijeron, no, esto hay que pararlo. Y empezaron a pararlo hasta que llegara Trump. Todo lo demás es un cuento y una leyenda para razones electorales aquí. Empezaron a asfixiar la empresa privada, empezaron a perseguir a todo el que se pronunciara a favor de los Estados Unidos. Y vinieron los ataques sónicos para acabar de complicar la relación. Entonces, esa es la realidad de estas oligarquías mafiosas. Les encanta el mercado, les encanta el capitalismo que ellos puedan controlar. Y le tienen terror a los Estados de Derecho, a las sociedades liberales, sociedades abiertas y a la democracia. En eso sí, no están dispuestos a que puedan abrir puertas que ejerzan influencia dentro de ellos. Ni Putin lo hace con Ucrania, ni la oligarquía cubana lo hace en los Estados Unidos. Y si eso no lo comprenden, los gobernantes norteamericanos no saben con quién están lidiando. Si ellos creen que ese gobierno, o eso que dicen que es un gobierno, porque detrás de eso está esa oligarquía, tiene interés alguno por mejorar las condiciones de su país, si le abren una serie de condiciones, están soñando, eso es una utopía. Hasta ahora todo lo que ha entrado a ese país ha sido para beneficio exclusivo de esa oligarquía. Y si le abren más y lo quitan, ¿por qué quieren salir de la lista de países terroristas? Por el control que hay en los bancos. ¿Por qué les importa el control de los bancos? Porque parte de estos negocios es lavar dinero. Cuando tú sobrefacturas el costo de un hotel que estás construyendo, estás lavando el dinero de alguien y después lo estás compartiendo con esa entidad. Ya a nadie se le ocurre traficar, como en la época de Tony LaGuardia, con cocaína por las aguas territoriales de Cuba. Ya hubo un escándalo demasiado grande. Ahora los métodos son más sofisticados. Pero tú no puedes lavarle dinero a tus compinches si estás bloqueando todos los bancos porque estás en la lista de países terroristas. ¿Sacarlo de la lista de países terroristas va a beneficiar al pueblo cubano? No lo creo. Pero sí va a beneficiar inmediatamente, no solamente a esa oligarquía, sino a todos los compinches mafiosos internacionales de esa oligarquía, que necesitan que le quiten ese control para lavar ampliamente el dinero de los mercados ilícitos. El mercado ilícito del oro, el mercado ilícito de otros minerales. No sé si me explico. Yo tengo dos preguntas. AP, ¿cómo se llama? Gisela Salomón. Gisela Salomón de AP. Por un lado, dicen de que en este momento Cuba está en un momento de mayor vulnerabilidad que se ha visto en la historia. Sí. Pero al mismo tiempo dicen de que ni Estados Unidos ni otros países solos van a poder dar este jaque mate, ¿no? Que ustedes, entonces, ¿cómo se llega a ese jaque mate? Y ustedes están diciendo que el pueblo cubano es el mismo que debería tomar medidas para salir de esto. Eso no lo entiendo muy bien. ¿Pueden explicarlo cómo es que avisoran la situación? ¿Cómo sale Cuba de esto? Por un lado eso, y por otro lado decían de que el tema de los migrantes, Estados Unidos ha dado visas. Esto, digamos, y hablaban ustedes de que Cuba en este momento, digamos, le favorece sacarse toda esa gente que serían opositores y gente que en algún momento puede generarles problemas.
No, entonces no avisoran ustedes que haya un fin, avisoran que puede llegar esto a promover incluso más gente saliendo de Cuba. ¿Qué cosa promovería más? Las visas y la política nueva, actual nueva que política está. de visa. Bueno, la visa evidentemente va a facilitar que haya más gente que salga de Cuba. Que dicho sea de paso, hay un problema ya de fondo demográfico. Estamos hablando ya de una tercera parte de 1 millón de personas que abandonan el país. Que cuando ustedes cogen los indicadores del Banco Mundial o del Fondo Internacional de Paz para medir lo que es un estado frágil, dice que si un éxodo se produce de población súbito, que saca el 2% de la población del país para afuera y se pierde capital humano, eso es un índice de ingobernabilidad. O sea, aquí estamos hablando de cosas muy serias. Un país que ya era el segundo de América Latina, después de Uruguay, envejecido, ahora está perdiendo más mano de obra y además los mejores elementos emprendedores, porque ¿quién es el que está más dispuesto a emprender la aventura, porque es una aventura, de la inmigración? ¿No? Los jóvenes. Los jóvenes. Y los jóvenes que tienen más decisión, más capacidad de asumir un riesgo. Ahora, yendo a tu pregunta, la forma que nosotros vemos esto, mi primera formación, antes de ser diplomático, antes de ser negociador y experto en mediación y conflicto, es ser historiador. Como historiador yo te digo lo siguiente: en la historia, en cada momento histórico, nunca hay un futuro predeterminado. Eso no existe en la historia. Porque incluso cuando las mayores tendencias apuntan en una dirección, de pronto surge lo que los historiadores llamamos un cisne negro, que nadie había previsto, y cambia de pronto todo. Es como si le dieran una patada al tablero de ajedrez, caen todas las fichas y todo se reorganiza de otra manera. Delante de Cuba hay varios futuros posibles, no un futuro. El que nosotros favorecemos, el que nosotros quisiéramos ver, obviamente es este del que hemos hablado: una sociedad abierta, democrática, con libre mercado, con Estado de Derecho, con progreso, con libertades. Pero hay otro futuro posible también, que es que una fracción de esa oligarquía se dé cuenta que van a la tumba con el inmovilismo y sea la que tome las riendas y modernice, por decirlo de alguna manera, el Estado mafioso y lo convierta de un Estado mafioso totalitario, que es lo que es hoy, en un Estado mafioso de mercado, como el que tiene Putin, que es totalitario en cierta forma en lo político, pero que se abre al mercado, aunque ese mercado sea un mercado corrompido, de compadrazgo, etc. El mercado le permite a toda una serie de personas que hoy están excluidos de toda iniciativa poder entrar en la economía, poder oxigenar las relaciones económicas, crear productos, crear plazas, crear fuentes de trabajo. ¿Quién se va a adelantar de las dos fuerzas? Las fuerzas autocráticas, oligárquicas, en una modernización del Estado. Lo que sí sabemos es que lo que está muerto está muerto. Tienen que reemplazarlo con otra cosa radicalmente diferente. O se va a producir un avance de la fuerza democrática. Los elementos exteriores, esto siempre ha sido, que eso es otra confusión, esto nunca ha sido un conflicto entre Cuba y los Estados Unidos. Esto siempre ha sido un conflicto entre un sistema y las demandas de libertades, de beneficios, de progreso de la población que no eran satisfechas por ese sistema. Y en ese conflicto que empezó casi en el 59, ha habido una guerra civil armada, que fue lo de la guerra del Escambray con luchas clandestinas. No fue solamente Playa Girón. Playa Girón en realidad lo que hizo fue abortar todos los procesos autóctonos de lucha armada que ya había, porque la CIA decidió centralizarlo todo en sus manos y lanzar esa operación, ¿no? Ahora un conflicto existe con independencia de que sea armado o no, porque hay gente que dice, no, en Cuba no hay conflicto, hay paz. No, en Cuba hay conflicto, muchos conflictos, dicho sea de paso. Ahora, de que no hay un conflicto armado, esa es otra historia. ¿Se puede llegar otra vez a que se produzcan hechos violentos? Bueno, ya estaban comenzando a producirse algunos inexplicables hechos violentos en Cuba, quizás como respuesta anónima a la represión estatal. No sabemos, porque hay muchas fuerzas en Cuba
que podrían estar desatando eso y no se sabe por qué, ¿no? Pero lo que quiero decir es, la situación nunca es simple, nunca es unilineal, nunca va inexorablemente a un destino predeterminado. Eso está bueno para el marxismo soviético, que decía que todos terminaríamos inexorablemente en el socialismo. No, aquí no se sabe dónde vamos. Y hay distintas fuerzas que van para distintas partes. Obviamente, en nuestro caso, en el de Emilio y mío, como el de muchos cubanos, militamos, vamos a decir así, del lado democrático. Queremos que haya una apertura democrática. Pero eso no nos ciega como analistas a ver cuál es la realidad y a reflejarla. Porque si fuéramos simples militantes y nos cegáramos al análisis objetivo de la realidad, tampoco íbamos a ayudar nuestra propia aspiración democrática. Si las fuerzas democráticas no toman conciencia de sus debilidades, no van a poderle ganar la carrera a las fuerzas de la oligarquía. Y yo creo que ellos están, obviamente, esta conferencia, no sé cuánta gente la verá, pero estoy seguro que la van a estar viendo. Eso sí te lo puedo garantizar. Ese camino que habló Juan Antonio, que no es el que deseamos, ellos lo están tratando de construir. Y explico cómo. En el 2016 en Cuba había más de 600.000 emprendedores con una licencia para ejercer el trabajo privado limitado que había en ese entonces. Esa fuerza de emprendimiento estaba creciendo como una bola de nieve que no había quien la parara. Tú veías la prosperidad de los paladares, de los hostales. Los cubanos ya estaban comprando casas para convertirlas en hostales o en negocios. Y eso asustó mucho a López Callejas. ¿Por qué? Y les pongo un ejemplo. En La Habana, en pleno 2016, había más habitaciones rentadas por emprendedores que las habitaciones de los hoteles en manos de las cadenas hoteleras del Estado. Ese fue uno. Lo mismo pasaba en Viñales, que es el otro polo turístico, y en Trinidad. En esos tres lugares, porque todos los demás polos turísticos están en los cayos o en lugares donde no hay población. Sí. En los lugares donde había población, era abrumadora la paliza que le estaba dando los emprendedores, aún con las limitaciones que tenían, de que no tenían personalidad jurídica, que tenían un alto impuesto, etcétera, etcétera, que no podían hacer franquicias de su negocio, es decir, no podían replicar su negocio. Así le estaban dando una paliza a todo ese mercado minorista de Gaesa, a todos esos hoteles y a todos esos restaurantes. Pero no solo eran eso, eran también el transporte. Había casi el 80% de los taxis eran privados. Y eso fue lo que rápidamente ellos cortaron y trancaron las reformas. Inmediatamente después vinieron los ataques sónicos. Sí, las dos cosas vinieron al mismo tiempo. Y se armó lo que ya sabemos, la situación que se produjo. Años después, en esa barrera de contención de parar al cuentapropismo, ¿qué fue lo que vino? Empezaron a demonizar a los emprendedores exitosos en la prensa. Metieron preso a 10, 15 de los más exitosos, con juicios que todavía ni se han celebrado. Han estado presos 2 y 3 años en la cárcel, que yo conozco gente que está en esa situación, y los han liberado porque no hay pruebas de nada. Entonces, todo eso lo usaron en la prensa para demonizar a los emprendedores, a dibujarlos como capitalistas ambiciosos, etcétera, etcétera. Le subieron los impuestos, prohibieron emitir más licencias, congelaron la emisión de licencias en todos estos negocios que eran fastuosos o daban ventaja al cuentapropismo, o daban oportunidades, mejor, por decirlo de otra manera. Cortaron todas las cooperativas no agropecuarias, les limitaron su poder, su radio de acción. Ya una cooperativa que estaba en La Habana no podía ir a Varadero a hacer nada, todo tenía que ser en La Habana. Todo rápidamente lo cortaron. 3 años después inventan la ley de pymes, de MyPymes. Supuestamente le van a dar personalidad jurídica a esas empresas. Ok. Hoy en día, un emprendedor por su propia cuenta no puede abrir una empresa como lo puede abrir en cualquier parte del mundo. Tiene que ser el Estado el que apruebe esa empresa. El municipio, la provincia,
el ministerio que tiene que vela por esas normas jurídicas de ese negocio, etc. Entonces, ¿qué tenemos hoy? 6.000 MyPymes. 6.000 MyPymes es el 1% de las 6.000 licencias que había en el 2016. Ese es el sector privado que quiere ponderar este acercamiento. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son esos 6.000? La mitad de esos 6.000 son cuentapropistas que han convertido su negocio en una MyPyme, porque los han obligado. Porque el banco ha obligado, quieren que se conviertan en MyPyme. Hace unos meses atrás se dieron cuenta que no podían obligar a todo el mundo, entonces dejaron de presionar a los cuentapropistas. La otra mitad, los otros 3.000, son gente que trabaja para el gobierno, que de alguna manera familiares, testaferros, que se ven beneficiados con una empresa de este tipo. Y eso van a ser los futuros, o es al menos en el diseño o en el intento, son los futuros oligarcas, en los cuales ellos pretenden diluir todo ese poder. De alguna manera, en caso de que vayan a disolver Gaesa o vayan a hacer algún cambio. Ya están creando las bases para eso. Te puedes encontrar una empresa que dueña de 2 individuos que no son ni arquitectos ni ingenieros civiles y le dan un permiso para construir casas, edificios enteros. Y no saben lo que es dibujar un plano, por ejemplo. Y así te puedes encontrar miles de variantes. Entonces, ¿qué se entiende de esto? Yo por lo menos lo interpreto como que están tratando de esconder lo que ya está escondido y mutar o hacer una nueva mutación. Pero no es factible porque no está organizado. Ni siquiera con las nuevas leyes que han inventado las soportan. Entonces, hay un momento, en este momento, yo creo que hasta ellos mismos están confundidos hacia dónde van, por esa división interna que existe. Los burócratas sin dinero, sin poder real, tratando de pujar, porque se murió el jefe de la mafia. Los mafiosos que están adentro del cuerpo oligárquico, tratando de a ver quién es el mero capo ahora, cómo reparte la torta, y los accionistas ocultos, cómo salvo esto para no perderlo. Sí, hay varias luchas. Por supuesto, abajo el pueblo sufriendo. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos, nos quedamos, luchamos? ¿Qué hacemos? Valen 360.000 visas. Bueno, nos vamos. ¿Y los que se quedan? Para los que se quedan, la situación no va a cambiar. Van a seguir los apagones, van a seguir las largas colas interminables para comprar un pedacito de pollo, va a seguir la inflación galopante, va a seguir la represión. Entonces, es el momento, como decía, que los cubanos tienen que llamarse a capítulo y decir, este es el momento, no hay otro. Esta es la oportunidad que no ha existido en 63 años. ¿Alguien más? Hola, Ana María Mejía de CNN. Okay. Emilio, todo este tiempo pues hemos estado hablando de lo que está ocurriendo en Cuba, de lo que viene ocurriendo también con Estados Unidos, de las posibilidades que hay con los gobiernos y demás. ¿Cuál es el jaque mate? Bueno, el jaque mate es, yo creo que es poner las cosas en su sitio. Si tú eres un jugador de ajedrez y vas a un torneo, en cada partida tú vas a tratar de dar jaque mate para ganar el torneo. Tenemos un torneo que empezó el 1 de enero de 1959 y siempre lo hemos perdido los cubanos. Las administraciones también, porque esa dictadura le ha hecho daño a todas las administraciones. ¿Cómo? Sabemos cómo. Eso está documentado. Entonces, 63 años jugando a las tablas. Es la hora de jugar al jaque mate. ¿Cómo? ¿Cuál es ese jaque mate? Bueno, yo personalmente visualizo aquí una ventana de oportunidad en los próximos 24 meses. Primero, como expliqué, el Estado, el gobierno ni la oligarquía le interesa resolver el problema de la matriz energética. No tiene cómo. Un país sin energía no va a ninguna parte. Por lo tanto, ese problema latente va a seguir ahí.
Lo mismo pasa con el resto de las industrias. El nivel de pobreza va a seguir latente. De alguna manera, las Fuerzas Armadas ya se están empezando a quebrar. Hay personal de contrainteligencia que no quiere ser más de la contrainteligencia. Militantes de partido pidiendo la baja. Militantes de la UJC que no quieren crecer a ser militantes de partido. Y se están produciendo una serie de hechos. Artistas, economistas que viven en Cuba, que su discurso contestatario ya no es de sumisión, ya es de frente, exigiendo un cambio. Entonces, eso es una señal de que el sistema se puede quebrar en cualquier momento por cualquier parte. ¿Quiénes son los que pudieran ser los protagonistas, digamos, para romper esto? Tienen que ser los propios militares. Tiene que haber alguien ahí, y lo hay, esperando el momento oportuno para dar el jaque mate. Y ese momento puede llegar pronto, incluso antes de la muerte de Raúl Castro. Si se produce la muerte de Raúl Castro, el jaque mate va a venir. Entre ellos mismos van a organizar el jaque mate. Pero si la situación esta continúa, alguien va a dar el jaque mate. Porque es insostenible. Hasta las propias familias de los militares se lo están sintiendo. Entonces, yo viví el periodo especial en Cuba. Yo vivía en el reparto Coli, el reparto de los generales. A mí no se me olvida nunca los diálogos de sus padres, de sus hijos, con los padres generales. Eran diálogos súper agresivos en contra del gobierno. Los padres generales no podían hacer nada, no podían taparle la boca a sus hijos. O esos hijos tienen la edad que tengo yo. Y están viendo eso, de nuevo. Pero de una manera más madura. Están viendo cómo este hombre mandó a reprimir brutalmente a la gente en la calle. Es algo que ha marcado, yo creo que nunca se había visto eso tan en la gente, nunca lo habían podido ver por internet. Tienen la magia de ponerlo todo en manos de todo el mundo, toda la información, las imágenes, etc. Esa brutalidad del 11 de julio desatada por Díaz-Canel, yo creo que ha roto los corazones de mucha gente, incluso militantes de ellos mismos, generales que no querían hacer represión. Entonces yo creo que el jaque mate viene por ahí y nos puede sorprender mañana, pasado, dentro de 2 meses, pero está ahí, el jaque mate está ahí. Mira, si me permite, aunque la pregunta era para él, en abril del 2021, Ven para aquí. oh, perdón, discúlpame para un poco redondearte la respuesta. Los seres humanos tenemos la tendencia, todos, me incluyo, de comenzar a normalizar situaciones que vemos que se repiten y se extienden en el tiempo y consideramos que se eternizan y que no tienen cambio. Yo me he dedicado durante ya algunos años a estar dándole seguimiento a lo que un historiador llamaría las mentalidades, historia de las mentalidades. He estudiado la historia de las mentalidades en el franquismo, he estudiado la historia de las mentalidades con Mussolini, con Stalin, y he estado estudiando la historia de las mentalidades en Cuba, precisamente porque de ahí es donde tiene que salir esto. O sea, ese núcleo sólido que tenía de apoyo el régimen, cómo se está resquebrajando. Y en abril del año 2021, poquito antes de la explosión del 11 de julio, yo pronostiqué que venía una tormenta perfecta y que venía una gran explosión inevitable. Por supuesto, cuando yo escribo algo y lo publico, tengo 3 o 4 troles dedicados a mí, que enseguida dijeron, míralo, haciéndose el weatherman, el pronóstico del tiempo. No habían pasado 2 meses, ¡paf!, vino lo que nadie pensó, incluyéndome a mí, que iba a tener esa dimensión.
Yo veía que se iban a producir explosiones aisladas. Nunca pensé que por la magia de Internet todo aquello se iba a sincronizar en un gran movimiento masivo de una punta a la otra de la isla. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ni siquiera los que nos dedicamos a esto continuamente, hay veces que somos capaces de ver lo que viene. Una semana antes del 11 de julio, yo tuve el programa aquí en Mega de Oscaraz con un conocido opositor cubano. Y esa fue la pregunta final que nos lanzó. ¿Ustedes ven que va a pasar algo en Cuba? La respuesta del conocido opositor es no, todo está bajo control. Mi respuesta es: nadie puede asegurar que todo está bajo control y todas las tendencias es a una mayor explosividad. Cuando hablamos de jaque mate, repito, estamos hablando como analistas, no lo que me gustaría a mí que sucediera, como analistas. Estamos hablando de probabilidades y posibilidades. El jaque mate es posible y se hace cada vez más probable. Se adelantarán a eso estas fuerzas de la propia oligarquía para tratar de aliviar la situación con una apertura al mercado. Es posible que eso suceda. Eso también es posible y también es probable. ¿Qué nivel de probabilidades hay en la balanza entre las fuerzas que querrían conservar un sistema oligárquico aunque más abierto y las fuerzas que quisieran una apertura democrática? Bueno, eso es una cosa que fluctúa continuamente entre una cosa y la otra. Pero de pronto pasa un cisne negro, de pronto ametralla la historia está llena de situaciones que ni siquiera están bajo el control de los que mandan. De pronto hay un policía, digamos, por poner un ejemplo hipotético, que enfrenta una manifestación, pero que tiene una cantidad de problemas personales con su hijo, con su mujer, con no se sabe quién. Nadie le ha dicho que dispare contra la manifestación y el tipo dispara. Y eso de pronto desencadena una psiquis nacional e internacional, pero una psiquis totalmente diferente a la que había 5 minutos antes de que el hombre hiciera eso. Entonces, el mensaje es: nosotros no estamos hablando de lo inevitable, no estamos hablando de lo inexorable, pero sí estamos hablando de que la tendencia es a una ingobernabilidad creciente. La tendencia a esa ingobernabilidad creciente no se va a resolver fortaleciendo a la oligarquía que ha creado esa ingobernabilidad. Y cualquier cosa es posible, pero hay distintas fuerzas en juego. Yo el otro día estaba recordando en la época de Reagan, cuando Reagan llega a la presidencia, ahí están las memorias. Viene él, como es lógico, todo presidente empieza a reunirse con el gabinete, con los de la cosa doméstica. Cuando se reúnen los de política exterior y le dice: bueno, tráigame sus propuestas, etcétera. Todas las propuestas eran la continuidad de la política exterior que había caracterizado a los Estados Unidos respecto a la Unión Soviética desde el fin de la guerra. Contener el comunismo, la famosa doctrina de George Kennan. ¿Cómo contenemos el comunismo? Y la respuesta que le pareció a todos de un orate es: oiga, a mí no me eligió el pueblo americano para contener el comunismo, a mí me eligieron para acabar con el comunismo. Así que vuelvan a sus oficinas y traigan ideas creativas de cómo podemos acabar con los soviéticos. En Afganistán, aquí, allá, en todo. Y ahí empezó a cambiar la cosa. En el año 88 hubo elecciones aquí. Y Dukakis, la candidatura de Dukakis, de los demócratas, criticaban continuamente la idea de lo que hacía Reagan en Centroamérica, criticaban lo de Angola, criticaban lo de la Unión Soviética y Polonia, porque decían que los pobres rusos y polacos sufrían en su vida cotidiana las sanciones. ¿Ustedes creen que al año siguiente habría caído la cortina de hierro si Dukakis sale electo? ¿Cuál habría sido la reacción del buró político frente a Gorbachev y cualquier intento de continuar una apertura? No, espérate. Si ya no tenemos la presión del loco,
Ahora podemos otra vez buscar un reacomodo con esta gente. Esa es la manera en que esas élites razonan. Y los dos que estamos aquí las conocemos muy bien. No las hemos estudiado por libros. Convivimos con ellos, los escuchamos, participamos en reuniones y escuchamos sus razonamientos. Y por lo tanto sabemos lo que estamos hablando. Pero a los efectos de tu pregunta, que creo que fue la tuya también, o la tuya, como analistas, al margen de nuestros sentimientos, porque si nuestros sentimientos se vieran permeados por si nuestro análisis se viera contaminado por nuestros sentimientos o aspiraciones, no seríamos de utilidad para nadie. Al margen de nuestras aspiraciones, nuestros ideales, nuestros sentimientos, nosotros decimos que estamos en una situación que no se había presentado nunca, donde las posibilidades de un cambio dramático, sea para un lado o para otro, están a ocurrir al corto plazo. Eso puede tomar muchas formas, pero lo que no es viable es rescatar a un difunto. Hay un artículo muy bueno de Reinaldo Escobar en 14 y medio que se llama Darle una eutanasia digna al moribundo. Y eso es la situación en la que estamos. O sea, ¿cómo salimos de este cadáver insepulto? Unos porque quieren buscar la manera de prolongar su hegemonía, ¿no? Y quieren salir del cadáver insepulto porque lo está llevando a ellos a la tumba. Los otros, bueno, porque queremos acabar esta historia y darle un vuelco al futuro del país. Pero recalcamos y volvemos a recalcar, damos nuestras valoraciones, damos nuestra análisis de gobernabilidad, ingobernabilidad, probabilidades, posibilidades. Muy pocas cosas son imposibles cuando uno analiza la historia. Son menos probables, más probables, pero imposible casi ninguna. Y en eso es lo que estamos tratando de movernos y de comunicarle a ustedes. Perdonen la respuesta, fue muy rara, muy larga. Ustedes deben estar cansados, nosotros ya. ¿Me puede decir cada qué tiempo podemos ver las publicaciones? Bueno, ya pueden entrar al sitio. Si le sacas un close-up aquí abajo, no creo que la cámara no capta. Ahí está el sitio. Ahí hay 3, repito. Hay uno que es muy importante, que es el del general Del Pino, que él propone cómo reformar las Fuerzas Armadas bajo un gobierno democrático. Y digo que es importante porque nosotros le damos un gran peso a la búsqueda del papel de los militares. La idea que tienen algunos emocionalmente, radicalmente, vamos a abolir completamente el ejército. Y bueno, eso no funcionó en Irak. Abolieron el ejército, abolieron todo eso y crearon un vacío que fue llenado por las organizaciones terroristas y le costó a Estados Unidos una larga guerra de desgaste. Entonces, el problema está en otros estudios que han hecho los Estados Unidos de cómo en España, en distintos lugares, las Fuerzas Armadas se sometieron a mandos civiles, cambiaron su misión o cambiaron sus prioridades y su equipamiento y su entrenamiento, y en lugar de ser entrenados en que la orden del jefe encarna el mandato de la patria, creo que eso es lo que se decía en la FARC, es que la orden del jefe es la orden del pueblo y que hay que respetar la soberanía del pueblo en un gobierno democrático. De todas maneras, si el objetivo de la ESA es el enriquecimiento personal de sus socios, me imagino que con ese estado de deterioro no van a poder seguir ganando mucho dinero, porque ¿quién va a ir a Cuba si la industria turística ya era mala? Va a ser peor, bueno, va a haber mano de obra, ¿no? De hecho, este año cerró con 1.4 millones, mientras la Dominicana creo que superó los 8. Pero bueno, hay una gran... esas inversiones en hoteles pueden tener otro destino. No necesariamente los turistas que vengan, se lo pueden vender a buenos postores. Bueno, es que no hemos hablado de la familia. Antonio. Es lo más importante. Antonio.